Bueno, muy buenas noches. Vamos a empezar con este primer encuentro respecto al módulo de estrés laboral y burnout. Quedan todos bienvenidos. Mi nombre es Luis Caballero. Yo soy psicólogo, soy psicoterapeuta de formación. He estudiado en la Universidad Mayor de San Andrés, de donde he salido licenciado. Tengo un diplomado en actitud gestáltica y una maestría en psicoterapia gestáltica. Actualmente yo trabajo en una fundación que es la Fundación Boliviana de Psicoterapia Gestáltica. En ella desarrollamos un trabajo justamente psicoterapéutico a nivel individual, de pareja, de familias y también de grupos. Además de eso, estoy realizando un trabajo a nivel empresarial de forma privada, atendiendo consultas a nivel privado en una institución aquí en La Paz. Y en los últimos 3 años hemos estado trabajando mucho en cuanto a clima ambiental, al clima laboral, al manejo del estrés de las personas de dicha empresa, y hacemos varias dinámicas que tienen que ver con el bienestar anímico, emocional, psicológico de las personas de la empresa. Bueno, me gustaría empezar esta sesión un poco conociéndolos a todos. Sé que es un tanto difícil por los medios tecnológicos, pero esta es una gran ventaja para nuestro tiempo. Entonces, quiero dar unos minutos para que cada uno de ustedes, de los participantes de este grupo, pueda contar un poco al grupo en general y también a mí, porque no los conozco, un poquito acerca de sus vidas, a qué se dedican, si es que trabajan, si es que estudian, si es que, en fin, a lo que ustedes se dediquen, ¿no? Entonces, como ya he empezado, voy a continuar un poquito respecto a mí mismo. Ya les he contado un poco acerca de esta experiencia que tengo a nivel psicológico. Sin embargo, también, aparte de eso, yo me dedico a las artes, yo soy actor. Entonces, es muy lindo porque el teatro y la psicología se unen, o en mi caso se han unido como para tener varios puntos de vista respecto al abordaje de distintas situaciones, de distintas necesidades psicoterapéuticas, ¿no? Yo soy un psicoterapeuta gestáltico. No sé si ustedes conocerán mucho de esto, pero la psicoterapia gestáltica trabaja en el aquí y en el ahora. Un poco ya lo van a ver con un poco esto de las diapositivas, pero la propuesta de este módulo durante este tiempo va a ser, primero que nada, trabajar respecto a cada uno darse cuenta de qué es lo que sucede en uno mismo respecto a su propio estrés. Entonces, es necesario que vamos a trabajar respecto a esta primera introducción de autoconocimiento para que ustedes puedan identificar todas las reacciones, tanto emocionales, psicológicas, corporales, que ustedes puedan identificar en cada uno en cuanto a situaciones de estrés. Entonces, como ya les había dicho, me gustaría un poco conocerlos, escucharlos, y voy a abrir el espacio para que empiecen a dar sus opiniones. Buenas noches, Buenas soy noches. Carolina Arnold Carolina, bienvenida, ¿cómo estás? y todo bien. Y bueno, actualmente estoy viviendo en La Paz, pero soy de Tarija. Ya. Me he formado allá en la Universidad Estatal y ahora estoy trabajando en el San Andrés. En el San Andrews, en el colegio. Sí, Atiendes jóvenes y niños también. sí. Perfecto. Em, una pregunta que va a ser para todos, ¿no? ¿Cómo tú te sientes aquí ahora a través de este medio virtual? Mucho depende, creo, del docente, de la materia. Y sí, hay docentes con los que podemos hablar, digamos, como con usted. Usamos el micrófono y nos animamos a participar, pero también hay docentes que no nos abren, digamos, este espacio y no lo usamos, ¿no? Entonces creo que con un poquito de esfuerzo y motivándonos, yo creo que nos animamos a utilizar el micrófono, ¿no? Perfecto, Carolina. ¿Cuál es tu expectativa de este módulo?
¿Qué es lo que esperas sobre este módulo de estrés laboral y síndrome burnout? Bueno, supongo que vamos a aprender un poquito más sobre cómo reducir estos niveles de estrés que se pueden dar, ¿no?, dentro de nuestra organización, con los trabajadores y prevenir más que nada, ¿no? Perfecto. Bienvenida, Carolina. Gracias. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, mi nombre es Joan Tapia. Joan, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, Luis. Bien. Bueno, para introducirme, bueno, yo también soy psicóloga. Yo estudié psicología en la Universidad Católica Boliviana, pero vengo trabajando mucho tiempo en capacitación, sobre todo capacitación virtual. Así que me gusta mucho desarrollar pues cursos virtuales de capacitación, ya sean autoformativos o de e-learning. Por otra parte, yo también soy músico, así que me interesa mucho este módulo, sobre todo porque yo vengo planteando un perfil de trabajo para reducción o manejo en realidad del estrés, que está basado en música también. Genial. Porque, bueno, quería tener la oportunidad de combinar dos cosas que hago. Generalmente, pocas veces tengo la oportunidad de aplicar, digamos, cuestiones musicales a lo que tiene que ver con mi trabajo, digamos, ¿no? Entonces me pareció bastante interesante hacerlo, y ahora que veo este módulo es como, qué bien, qué locura. Así que estoy muy interesada desde ese punto de vista. Súper. La música es un elemento realmente muy eficiente para el manejo del estrés, ¿no? No solamente el estrés laboral o el síndrome de burnout, sino que el estrés en general, ¿no? Todo medio artístico tiene la cualidad de poder ayudar a darnos cuenta de cómo estamos, de cómo nos sentimos. Exactamente. Y bueno, bueno, yo específicamente soy cantante. Entonces tengo conocimiento de muchas herramientas en realidad de manejo de respiración y cosas que son muy útiles a la larga, ¿no? En esta cuestión de la reducción del estrés, la ansiedad, no sé, para la relajación y todo eso, pero me interesaba mucho también ver los efectos que tiene básicamente el sonido, no como escuchando, sino como una manifestación propia de no sé, de los sentimientos, las emociones, y poder como canalizar, que es generalmente lo que a veces uno no sabe cómo hacer, ¿no? Y bueno, hasta ahí. Creo que eso es lo que podría a grosso modo mencionar de lo que viene siendo mi perfil. Sí, perfecto. Uno de los objetivos principales de este módulo es interiorizarnos en todas las alternativas y el bagaje que hay creativos. Y en me parece sumamente interesante este manejo de la voz a través del canto y también de la música, porque ayudaría mucho en este perfil que estás realizando. Muchas gracias, así que es un placer, Luis, pasar este módulo. Bienvenida, Joan. Gracias. Bien, continuamos, por favor. ¿Quién se anima? Hola. Buenas noches. Nadia, buenas noches. Hola, buenas noches, Luis. Un gusto compartir en este módulo contigo y bueno, con los compañeros. Mi nombre es Nadia Durán. Soy también psicóloga, egresada de la Universidad Mayor de San Andrés. Y bueno, soy psicóloga educativa y también perfilándome a trabajar en el área de capacitación en recursos humanos. Mi principal expectativa para el módulo es propiciar no solo la teoría que nos vas a complementar, sino poder aplicarlo en la forma práctica, primero con nosotros, para poder así transferirlo a los diferentes grupos con los cuales trabajamos. Y algo que me ha llamado mucho la atención desde inicio en el módulo es de que estás incluyendo el enfoque de la Gelsa, y eso me llama mucho la atención, ¿no?, para poder trabajar de forma holística y conocer esta nueva escuela para poder complementar en nuestra formación.
Sí. Y bueno, agradecerte también por este espacio que nos das para poder presentarnos, conocerte y que nos conozcas también. Sí, Nadia, bienvenida. Muchas de las cosas que vamos a realizar durante este tiempo en este módulo tienen que ver con criterios psicoterapéuticos, ¿no? Como había mencionado al principio, yo considero mucho que mientras cada uno pueda percibir de qué maneras asume su propio estrés y de qué alternativas dispone cada uno, como un proceso muy pequeño de darse cuenta y de autoconocimiento, va a poder generar a través de este trabajo grupal con todas las personas de este curso, una vivencia conjunta, un aprendizaje conjunto. Y esto es un aprendizaje terciario, como se puede llamar como se llama en la psicoterapia gestáltica. Bienvenida, Nadia. Gracias, Luis. Súper. ¿Quién quiere continuar? Soy licenciado de psicología, salí de la UDABOL, aquí en la ciudad de Oruro. Ahorita estoy trabajando en Visión Mundial, ya es mi cuarto año que ya trabajo con un proyecto directamente enfocado con niños menos de 5 años en temas de salud, pero mi expectativa siempre ha sido trabajar en el área de recursos humanos, ¿no? Quizás por la coyuntura, ¿no? del medio, digamos, del mercado laboral, no he podido, digamos, acceder, digamos, a estas oportunidades, pero aún así me ha llamado siempre la atención el tema del estrés, más que todo el estrés laboral y cómo, digamos, eh, aumentar el desempeño laboral y crear, digamos, ambientes menos estresantes, ¿no? Porque yo ahorita trabajo, como te conté, en una institución, como es Visión Mundial, una institución donde generalmente cada día es estresante, ¿no? Porque te llenan de sobrecarga laboral, cada día son procesos. En Visión Mundial tiene un lema que todo lo que se hace es para ayer. Entonces, todo el rato te andan estresando, ¿no? Y eso, digamos, de una manera sí o sí, digamos, repercute en tu salud y más que todo en tu estado de ánimo, ¿no? Y en el desempeño que tú realizas, ¿no? Exacto. Y para el cómo te exigen, cada día te exigen más, ¿no? Y tú no sabes qué responder al final de cuentas, ¿no? Sí, Marcelo, tienes toda la razón porque la situación laboral es así, ¿no es cierto? Es como tú dices, esto debería estar hecho para ayer, entonces eso genera niveles de estrés físicos, emocionales, psicológicos, entonces es como esta imagen del tren que nunca se detiene, ¿no es cierto? Y ahí yo ya pongo un poco mi cuchara respecto a qué percibes tú aquí en Visión Mundial respecto a los tiempos de pausa, por ejemplo, que también son vitales, o es que todo el tiempo es que este tren tiene que estar al tope volando. Es un constante, ¿no? Los procesos siempre son continuos, no hay pausa, todo por ejemplo, al día por ejemplo estás haciendo 4 cosas al mismo tiempo, ¿no? Y al final de cuentas no sabes si estás terminando uno o lo has dejado otro a medias, y al final nunca terminas qué estabas empezando a hacer, ¿no? Y aparte el tema de que el Visión Mundial nunca te aseguran el tema de la estabilidad laboral como un hecho, ¿no? Claro. Siempre te dicen hasta septiembre o hasta cuando nosotros trabajamos diferente al año fiscal público. Nosotros tenemos un año fiscal de octubre a septiembre. Y cuando llega septiembre, por más de que tengas contrato indefinido, te dicen vamos a ver si sigues al año. Pero no te asegura nada que tú vas a pertenecer trabajando, vas a seguir teniendo tu fuente laboral. Ahora, por ejemplo, estamos en un proceso de reestructuración que más de hace 2-3 semanas nos tienen con el cuento de que va a haber cambios, va a haber despidos, va a haber retiros, va a haber de todo, pero hasta ahorita no nos dicen nada. Y al final nos dicen verdades a medias que nos crea más susceptibilidad, ¿no? Y a veces yo reniego un poco de mi institución con la que estoy trabajando ahorita porque, como dicen, ¿no? Las personas, las instituciones no son eternas, ¿no? Pero las personas sí, ¿no? Sí. Y yo me imagino que muchas personas al escucharte se deben identificar, ¿no? Porque es un común denominador el hecho de que si es que tú perteneces a X o Z institución,
siempre hay un riesgo de los cambios o los cambios muy bruscos, entonces genera realmente malestar, genera preocupación, genera distintas emociones, ¿no? Y la preocupación como tal ya genera de inicio un estrés que se refleja siempre en nuestro propio trabajo, ¿no? La pregunta entonces es, ¿cuándo tú puedes darte momentos de pausa, Marcelo, si es que lo haces? Quizás los momentos de pausa que yo tengo es quizás en la maestría, ¿no? Quizás a través de la maestría y un poco más también viendo películas, porque me encanta ver películas, es una manera de expresarme. Una manera de mis pausas es dedicarme netamente a la maestría y viendo películas o viendo la tele, ¿no? Súper. Que me desestresa, ¿no? Bastante, ¿no? Sí, me parece genial porque un poquito de adelanto el contenido de este módulo es trabajar acerca de los propios recursos, como en algún momento les he dicho, ¿no? Y esto de, si es que tú consideras que la maestría como la tomas como un momento de pausa, de tranquilidad, pese a los trabajos, me imagino, y también tienes este recurso de las películas, es totalmente positivo porque es tu forma de poder afrontar tus niveles de estrés y bajar en cierta forma la preocupación que conlleva tu trabajo. Eso sí. Muy bien, Marcelo. Muchísimas gracias por compartir. Gracias, Luis. Bienvenido. Igualmente, gracias. Muy buenas noches para todos aquellos que acaban de ingresar. Nosotros hemos empezado con esta charla introductoria respecto a que cada uno, si es que quiere, pueda compartir algo de su vida, pueda comentarnos acerca de dónde trabajan, si es que lo hacen, o sus ocupaciones, ¿no? Y en cierta forma también un poco las expectativas acerca de este módulo del estrés y síndrome del burnout. Entonces dejo el espacio abierto a quien quiera continuar. Buenas noches. Buenas noches. Sí, Estefanía habla. ¿Cómo estás, Estefanía? Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, yo soy psicóloga egresada de la Universidad Autónoma Juan Miguel Saracho de Tarija. Y bueno, yo ponía, ¿no?, por el chat que mis expectativas de este módulo, entre una forma de bromear, era no terminar estresada, ¿no? Ya que vamos a ver un poco el tema del estrés. Sí. Pero bueno, yo trabajo en ProSalud y bueno, básicamente por ahora, digamos, lo que me consume más estrés, digamos, es un poco el tema del trabajo, como bien lo mencionaba Marcelo, por ejemplo, ¿no? Y me interesa mucho ver este tema del estrés en las instituciones, porque hay muchos trabajadores que padecen de esto, sufren de esto, ¿no? Al no poder concluir con horas laborales o al no poder, por ejemplo, organizar bien el trabajo. Entonces este estrés causa que tengas muchos problemas más, ¿no? Problemas de salud, hasta te puedes enfermar, ¿no? Por el estrés. Sí. Entonces me interesa mucho el poder conocer estrategias de cómo manejar este estrés, ¿no? Para que no sea, digamos, como que un mal que te vaya a desencadenar en otras enfermedades, digamos. Sí, exactamente, Estefanía. Yo coincido contigo porque muchas veces, no es una generalidad, pero hay muchas personas que no suelen manejar sus niveles de estrés alto llegan a somatizar a través de enfermedades mayormente musculares o de columna, por ejemplo, y es como no saber manejar todos estos niveles de estrés va a afectarnos corporalmente. Y es necesario tener alternativas como para ir bajando todos estos niveles para que finalmente a nosotros como cuerpo no nos afecte, ¿no? Gracias, Estefanía. Gracias. Solo espero que no termines estresada con este módulo. Ojalá, no, era una broma. No, tranquila, yo voy a procurar que no se estresen. Bien, continuamos. ¿Alguien más que quiera compartir su experiencia o contarnos algo acerca de sí mismos? Muy bien, si no hay nadie más, me gustaría empezar con las diapositivas y un poco reforzar el material que ya ustedes han recibido, ¿no? Teresa, muy buenas noches, acabas de llegar. Perfecto. Me gustaría... Dicen... Buenas noches, Teresa. ¿O quién habla? No, le hablo otra vez a Estefanía, perdón, Estefanía.
Dime, Estefan. Sí, lo que quería pedir es que casi como esta modalidad, casi no todos podemos tener el acceso al micrófono todo el tiempo por cuestiones de internet y demás. Entonces quizá le pediría que pueda revisar momento en momento el chat, que por ahí también participamos mucho los compañeros, ¿no? Sí, perfecto, ya lo he visto. No te preocupes, Estefanía. Ahí voy a ir respondiendo a varias de sus consultas también. Muy bien. Entonces, vamos a empezar un poco con el avance de nuestro módulo hoy. A ver, como yo les había mencionado, yo en mi formación, yo soy psicoterapeuta y al trabajar tanto en consultorio privado y también trabajar en cuanto a empresa, descubro que los niveles de estrés son muy altos porque mayormente las personas no solemos darnos cuenta de cómo llegamos a estresarnos y por lo tanto no nos vamos a dar cuenta de cómo encontrar estas alternativas que tanto mencionaba respecto a bajar nuestros propios niveles de estrés o de tensión. Entonces, como les he mencionado, soy psicoterapeuta gestáltico y primero que nada para el día de hoy me gustaría comentarles un poco acerca de ciertos fundamentos que considero importantes para que ustedes puedan llegar a hacer contacto o si no, poder observar más a fondo tanto sus reacciones en el estrés como también de ya sea colegas suyos o de las personas de su entorno. Entonces, como ustedes saben, este módulo está denominado contacto con el propio estrés, esta unidad, perdón, y vamos a hablar un poco de la psicoterapia gestáltica. La psicoterapia gestáltica trabaja con bases que tienen que ver con primero, darnos cuenta, el aquí y el ahora, la propia responsabilidad, el poder generar espacios en los cuales nosotros podamos darnos cuenta, hacer contacto con nosotros mismos como un proceso de autoconocimiento. La psicoterapia gestáltica es parte de la tercera era de la psicología, que parte de la psicología humanista y que trasciende y ha manejado contenidos holísticos, a diferencia de las primeras líneas de la psicología, ¿no? Entonces, los criterios que vamos a utilizar para este primer módulo, esta primera unidad, tienen que ver con justamente esto de lo que les hablaba, ¿no? La persona como un todo, el holismo. El presente aquí y ahora, el darse cuenta, la propia responsabilidad. Estos son 4 criterios que quiero compartir con ustedes de los tantos de la psicoterapia gestáltica, ya que esto nos va a dar una posibilidad de poder encarar el estrés desde uno mismo y también identificarlo en las personas o en los lugares donde trabajamos. La persona como un todo. Les había mencionado hasta ahora de que en el pasado y en la historia de la psicología, las distintas fuentes y las distintas teorías se han ido enfocando en cosas específicas, ya sea la mente, ya sea lo cognitivo, y a un poco, sin menospreciar las teorías de inicio de la psicología que han enriquecido a toda nuestra historia, han un poco abandonado a la persona solamente a lugares específicos como tal. Para la psicoterapia gestáltica, nosotros como personas somos un todo, que no significa que somos la suma de muchas partes, sino que holísticamente nosotros somos cuerpo, nosotros somos sensaciones, nosotros somos imaginación, nosotros somos pensamiento, nosotros somos sentimientos y en alguna forma o como
lo tome cada uno, también nosotros somos seres espirituales. Entonces, esto no tiene que ver con algo esotérico, sino que realmente cuando podemos entender que nosotros somos multidimensionales, podemos hacer mayor contacto y podemos tener un crecimiento mucho más enfático, mucho más productivo. ¿Por qué? Porque dejamos de hacer una escinsión en nosotros mismos. Y si hablo de escinsión, me refiero a todas las divisiones que nosotros hemos sufrido a través de nuestra historia. Por ejemplo, a mí me gusta mucho ejemplificar esto al decir, nosotros cuando éramos niños estábamos en la tierra, jugábamos todo el tiempo hasta antes de entrar al colegio. En la mayoría de nuestra historia entramos al colegio y lo primero que se nos enseña es enfatizarnos netamente en los procesos cognitivos. Entonces tenemos que aprender el lenguaje, tenemos que aprender matemáticas, tenemos que aprender historia y poco vamos sesgando lo corporal, vamos poniendo a un lado lo corporal. Y si se dan cuenta, cuando suena el timbre de recreo, es como volver a esta posibilidad que teníamos de ser libres corporalmente y de poder jugar y de poder movernos y de poder hacer más cosas. Entonces, no es una crítica para nada a la historia, a la forma de educación, para nada, pero es interesante poder ver que a través de la psicoterapia gestáltica nosotros podemos empezar a integrarnos de nuevo a través de este proceso, darnos cuenta de nosotros como cuerpo, darnos cuenta de nosotros como mente, darnos cuenta de nosotros en cuanto a nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, respecto a todo nuestro ideal, todo lo que podemos generar a través de la imaginación. Entonces, esto es muy importante de aquí en adelante para esta unidad y para este módulo, porque cabe la pregunta, ¿no? Es cómo yo me siento ahora y aquí en cuanto a cuerpo, cómo yo me siento ahora y aquí en cuanto a sensaciones, cómo me siento yo ahora y aquí en cuanto a pensamientos. Entonces, es bueno empezar a recontactarnos con nosotros mismos respecto a eso. No sé si es que alguien hasta ahora tiene alguna pregunta o algún comentario que quiera hacer. Otro de los criterios y de los fundamentos muy importantes para la psicoterapia gestáltica es el presente y aquí ahora. Y he empezado esta diapositiva con esta frase que me gusta mucho: nada ocurre sino ahora, el pasado ya no existe y el futuro aún no es. Para la psicoterapia gestáltica es sumamente importante a través de la experiencia ir paulatinamente haciendo contacto y dándonos cuenta del aquí y el ahora. Es sumamente importante porque ustedes se darán cuenta que hay muchas personas que probablemente vivan en el pasado, que vivan en los recuerdos, vivan en situaciones que se puedan considerar como inconclusas en sus vidas, ¿no? Entonces esto hace, vivir en el pasado hace que tú pierdas la posibilidad de poder generar nuevas cosas en el presente. Y de la misma forma, hay muchas personas que solemos tener muchas expectativas respecto al futuro, respecto a lo que queremos conseguir, lo que queremos lograr, y solemos vivir mucho en el futuro. Y de la misma forma vamos perdiendo el presente. Entonces, para la psicoterapia gestáltica, ya me han escuchado varias veces hasta ahora, es cómo yo me siento aquí y ahora. Y este aquí y ahora es transformador porque nos trae a preguntarnos qué es lo que está sucediendo conmigo ahora. Si ustedes se cuestionan, y si yo les puedo preguntar, ustedes están, no sé, estarán en su casa, estarán en su trabajo, ¿cómo se sienten? ¿Cómo están sentados, por ejemplo? ¿Están cómodos? ¿Están tal vez estresados por el día o están cansados por el día? Corporalmente, ¿qué mensajes tienen ustedes? Ciertas tensiones, o si no, habrá alguien que durante el día no ha hecho casi nada, entonces está muy suelto. Entonces, cada uno responda a esta pregunta: ¿cómo me siento aquí y ahora? Tratando de identificar distintas
distintas nociones, no solamente en cuanto a pensamientos, sino cómo están corporalmente, con qué ánimo han entrado, han estado apurados, han estado esperando. Eso es el aquí y el ahora. ¿Cómo están sentados, por ejemplo? Si están cómodos, si les duelen los pies, si tienen alguna preocupación, si me están escuchando pero están pensando en otra cosa. Eso es el aquí y el ahora. Y es sumamente importante empezar a practicarlo, ¿no? De aquí en adelante yo les hago la propuesta de que antes de irse a dormir, pregúntense cómo me siento aquí y ahora. Mañana en la mañana hagan la misma pregunta, ¿cómo me siento después de haber dormido? Y en el correteo y en el trajín de su día. Dense esa oportunidad de poder ir preguntándose cómo me siento aquí y ahora. Bien, ese es otro de los fundamentos importantes para la terapia gestáltica. Vamos a continuar. El contacto. Ustedes notarán que en el material que les he enviado menciono contacto con el medio y también contacto con uno mismo. Nosotros, como ustedes lo saben, somos seres sociales. Nuestra evolución ha hecho que nosotros estemos en contacto pleno todo el tiempo a nivel social. Nuestra historia tiene que ver con contacto. Pero también, al ser seres sociales, nosotros tenemos, voy a utilizar un poco el criterio sistémico, ¿no? Nosotros somos parte de varios sistemas, parte de una familia, parte de una comunidad, parte de una nación, parte de un continente, parte de la humanidad. Y en esto de ser parte, nosotros siempre estamos en contacto. Entonces el contacto de mí con el otro va a generar siempre situaciones. Va a generar situaciones que sean agradables, que sean desagradables, y ahí podemos introducir todo lo que generan este tipo de contactos y este tipo de relaciones, ¿no? Amor, odio, alegría de compartir ese contacto, tristeza ante la partida de alguien. Entonces nosotros somos seres sociales, seres en contacto. Sin embargo, también está el contacto con nosotros mismos. Y esto es sumamente importante para la psicoterapia gestáltica porque es un primer acercamiento. Cuando yo les pregunto cómo se sienten aquí y ahora, estoy pidiéndoles también de que se recontacten con ustedes, de que puedan tener ese tiempo de contacto con uno mismo y decir, bueno, yo estoy ahora cómodo, me siento bien, o me preocupa esto. Y esto es crear y practicar el contacto con el propio self, ¿cierto? También hacemos contacto cuando podemos tener la posibilidad de darnos cuenta de cómo está nuestro cuerpo, cómo estamos nosotros con el día, cómo estamos nosotros en general con las expectativas propias. Eso es hacer contacto, darse cuenta de nosotros mismos. Vamos continuando. Les he hablado hasta ahora ya muchas veces de darse cuenta. Y este es uno de los fundamentos principales de la psicoterapia gestáltica porque si no nos damos cuenta de las cosas, difícilmente vamos a poder generar transformaciones. Entonces, es la toma de conciencia integral sobre lo que me pasa, las sensaciones físicas, los sentimientos, la imaginación, etcétera, y de lo que pasa en el medio ambiente en el que estoy integrado. Si bien hasta ahora hemos hablado del contacto, del aquí y el ahora, del holismo y del darse cuenta en cierta forma, no significa que se tenga que practicar esto de distintas formas o a nivel separado, sino que todo tiene que ver con un darse cuenta, todo tiene que ver con un contacto con uno mismo, con el medio, todo tiene que ver con el aquí y el ahora, el enfatizar el presente. He elegido para esta presentación 3 partes que me parecen sumamente importantes respecto al darse cuenta.
Como ustedes habrán visto en el material, hay 5 preguntas que son generadoras de un darse cuenta. Y una de ellas tiene que ver en el cómo o qué es lo que yo necesito en este momento. Entonces, si la persona no sabe lo que necesita, su darse cuenta no, pierde sentido, poder e impacto. ¿Y qué significa esto? De que yo puedo preguntarme, yo puedo tener cierta conciencia, darme cuenta de cómo estoy, pero es muy importante enfatizar en preguntar, ¿qué necesito yo en este momento? Y voy a poner como un ejemplo. Cuando nosotros tenemos sed, se genera una necesidad, el agua o un jugo o algo específico. Entonces nosotros movilizamos todo eso, decidimos, tenemos un proceso de decisión en el cual vamos a ir en busca de este líquido. Y cuando llegamos, lo conseguimos, ya sea una botella de agua, lo tomamos y por lo tanto hay una satisfacción. Y este darse cuenta implica eso, en qué necesito en este momento. Si yo les genero esta pregunta, ¿no? Si bien me están escuchando, pero ¿hay algo que ustedes necesiten en este momento específicamente, ya sea fisiológico, ya sea que tengan hambre, ya sea que tengan sueño, ya sea que necesiten una respuesta inmediata de alguien? Es sumamente importante este apartado del darse cuenta, ¿no? ¿Qué necesito? No podemos hablar de conciencia si yo no me incluyo en la situación. Y esto me lleva a hacerme responsable de mí en dicha situación. Esto tiene que ver con la pertenencia. En una situación específica, yo genero un darme cuenta cuando soy partícipe de algo. Si yo tengo una necesidad respecto a mejorar algo en casa, por ejemplo, el orden, esto me involucra pertenencia, involucra que yo soy parte de esto. Entonces es sumamente importante también el enfatizar que el darse cuenta tiene que ver con la pertenencia en el momento y en la situación. Y finalmente, en cuanto al darse cuenta, el darse cuenta es siempre aquí y ahora, y siempre cambiando, evolucionando y trascendiéndose a sí mismo. Como ya les he mencionado, todo está unido, ¿no? Aquí interiorizamos el darse cuenta en el aquí y el ahora. Nosotros, para la psicoterapia gestáltica, estamos en constante evolución. Si ustedes se ponen a pensar en quiénes eran hace un año, en quiénes eran hace una semana y en quiénes eran ayer, va a ser distinto a lo que son ahora, porque somos seres en evolución. Entonces este darse cuenta es continuo, siempre está en movimiento. ¿Por qué? Porque nosotros estamos transformándonos. Perdón. Como ustedes han visto también en el material que les he enviado, este darse cuenta parte de la respuesta a preguntas clave, que estas preguntas tienen que ver también con un poco del trabajo que se va a realizar en el foro en esta semana, ¿no? ¿Qué siento ahora? ¿Qué hago ahora? ¿Qué necesito ahora? ¿Qué trato de evitar en este momento? ¿Y qué quiero o espero del otro? Estas preguntas se desarrollan a nivel terapéutico en sesiones para la psicoterapia gestáltica. Sin embargo, en el trabajo que tiene que ver no solamente en el trabajo de la psicoterapia o de la teoría gestáltica, no solamente se aplica a los procesos psicoterapéuticos, sino que también colaboran mucho con el campo educacional, el campo organizacional, el campo social, ¿no? Y bueno, ¿qué siento ahora? Tiene que ver con... quiero partir desde la idea de que muchas veces nosotros estamos acostumbrados a solamente pensar las cosas. Hay personas que solemos ser a veces muy racionales y olvidamos hacer contacto con los sentimientos que estamos viviendo. Entonces, es sumamente importante, ¿no? Vuelvo a decir,
si ustedes están en casa en este momento o están en algún lugar específico, ¿cómo se sienten? ¿Qué sensación, qué sentimiento viene para ustedes? ¿Estarán un poco intrigados respecto al módulo? ¿Estarán felices por algo que ha pasado durante el día? ¿Estarán tristes por alguna situación un tanto difícil? ¿Estarán ansiosos respecto a las cosas que tengan que hacer? ¿Cómo se sienten aquí ahora? La siguiente pregunta es, ¿qué hacen? ¿Qué hago yo en este momento? Esto lo puedo asociar respecto a que, quiero poner un ejemplo, es como yo quiero en algún momento viajar a París, por ejemplo, ¿no? Entonces, un psicoterapeuta gestáltico preguntaría, bien, entonces, ¿qué haces para llegar a París, para cumplir esta expectativa? Entonces, tiene que ver con ese darse cuenta en el presente de si es que yo quiero algo, ¿qué hago para eso? Ya he hablado también de esta pregunta, ¿qué necesito ahora, no? Que es igual una de las preguntas potentes respecto a poderse darse cuenta, ¿no? Y he puesto el ejemplo, ¿no? De qué ustedes necesitan en este momento, aparte de tener que escuchar la clase de hoy. ¿Tendrán alguna necesidad fisiológica? ¿Tendrán alguna necesidad específica? ¿Necesitarán tiempo? ¿Necesitarán espacio? Cuestionen y cada uno respóndase también. ¿Qué necesitan ahora? ¿Qué trato de evitar en este momento? Esta pregunta es sumamente, en cierta forma, delicada y sumamente importante, ¿no? Porque es como la polaridad a ponernos en contraposición. Por ejemplo, si yo estoy en una situación difícil, ¿qué trato de evitar de esa situación? Si yo estoy con una persona que no me agrada, ¿qué trato de evitar? Y de la misma forma es que trato de evitar en situaciones muy cotidianas. Entonces esto también involucra un proceso de darse cuenta. El qué quiero o qué espero del otro está, según la teoría, está relacionada a las expectativas, a lo que uno quiere en el momento, ¿no? Que no necesariamente tiene que llevarnos al futuro, sino que también aquí ahora qué quiero. ¿Qué es lo que ansío? ¿Qué es lo que busco? ¿Qué es aquello por lo que me movilizo? Quiero hacer aquí un apartado importante en que ustedes tienen este trabajo en el foro en cuanto a percibirse, ¿no? En una situación estresante laboral, ¿no? Cómo se sienten, qué hacen en esa situación, qué necesitan en esa situación, qué tratan de evitar de esa situación y qué quieren o esperan de ese momento, ¿no? Y de la misma forma en que identifiquen paulatinamente, sin ponerse como intérpretes de la situación del otro, sino que simplemente observen y vean tal vez las cosas que puedan sentir, hacer, necesitar, o que traten de evitar, o que quieran en general las personas que observen. Continuamos entonces. El darse cuenta y todo este proceso tiene que ver con la toma de la propia responsabilidad. Actuar en lugar de imaginar. La responsabilidad no es un deber, es un hecho. Somos responsables de nosotros mismos. Somos responsables de lo que estamos haciendo, sintiendo, evitando, negando, deseando y hasta cierto punto viviendo. Para la psicoterapia gestáltica, la toma de la responsabilidad tiene que ver justamente con este gran proceso de darse cuenta de todo en general acerca de nosotros. Muchas veces nosotros, ya sea en ámbitos laborales, en ámbitos sociales, a nivel de nuestra familia, solemos evadir responsabilidades que nos corresponden. Esto en el medio social. Sin embargo, me gustaría hoy hablar sobre la propia responsabilidad, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes consideran como responsabilidad propia aquí ahora? Entonces,
lanzo también una pregunta, es ¿de qué no me estoy haciendo responsable en este momento? Que pueda generar en mi tensión, que no estoy siendo capaz de asumir como responsabilidad también. Entonces, si se dan cuenta, la responsabilidad y el asumir la propia responsabilidad trae netamente al aquí y la ahora. Es un momento en el que yo me cuestiono a qué nivel está mi responsabilidad para conmigo mismo y para con el medio al cual pertenezco. Bien, por ahora he dado un pantallazo de todos estos criterios y fundamentos de la psicoterapia gestáltica. Espero que haya sido claro, que les haya servido. Y me gustaría ahora escuchar a cada uno, si es que tiene alguna pregunta respecto a esto. Y de ahí vamos a continuar con el día. Abro entonces la oportunidad, el espacio para que ustedes, si es que quieren preguntar algo específico de lo expuesto hasta ahora. Luis, buenas noches. Ya tengo una consulta. ¿Sí? ¿Nadia? Bueno, sí, respecto a las preguntas del foro, entiendo la instrucción, pero estas preguntas, por ejemplo, en el cotidiano, ¿podemos hacer uso? Y la pregunta es, por ejemplo, ¿qué siento? Está claro, emociones, sensaciones físicas. ¿Qué hago ahora? La acción conductual. ¿Qué necesito ahora? Eso es lo que a mí un poco me hace cuestionar. ¿Necesito ahora en el sentido emocional, físico, conductual? Esa era mi consulta, ¿no? Si estas preguntas las podemos aplicar, por ejemplo, para estar presentes en el día a día, y la pregunta, el de qué necesito ahora, exactamente, ¿qué nos estamos refiriendo? Eso es, Luis, gracias. Ya, Nadia, respecto, en el foro yo puse como rememorar una situación que haya sido estresante para ustedes en sus trabajos. Entonces, por ejemplo, vale decir, si por ejemplo si yo estoy dando una clase y hay una de esas, hay una de las personas que participan en el grupo que empieza a golpear la mesa porque no entiende las cosas, casi como un berrinche, a mí me va a generar una situación estresante, ¿no? Entonces tiene que ver justamente con, voy a retroceder un poquito a las preguntas. Si por ejemplo, si esta persona está golpeando la mesa por algo que le ha pasado en esta clase, ¿qué me despierta? ¿Qué yo siento? Sentiré, en ese momento probablemente puedo enojarme, en ese momento puedo no prestarle atención como sentimiento, puedo estar preocupado por él, puedo estar preocupado por la dinámica de la clase, ¿no? El qué hago es como, en ese momento, por ejemplo, es como decirle, bueno, por favor te calmas, ve a tomar agua y sales. Entonces, en cuanto a acción, estoy generando algo. ¿Qué necesito en ese momento? Tal vez a mí me reviente que una persona haga eso y yo también necesite respirar 5 veces antes de hablarle. Entonces, es como darme cuenta de eso. ¿Qué necesito? ¿Qué trato de evitar? Evidentemente, en mi caso, por ejemplo, en este ejemplo, yo no le gritaría. Entonces, sé que tengo que evitar el crear un conflicto con él. ¿Y qué quiero? En ese tipo de caso, por ejemplo, ¿qué quisiera? Quisiera que toda la clase comprenda que probablemente ha sido algo que le compete a esta persona, por ejemplo. Entonces yo encontraré la forma, a través también del qué hago, respecto a este ejemplo, ¿no? No sé si he respondido a tu pregunta. Nadia. Sí, Luis, lo tengo claro. Y bueno, mi pregunta era, ¿estas preguntas lo podemos asociar en otros aspectos? Es decir, entiendo que es para momentos de situación de estrés, pero, por ejemplo, yo me he puesto a pensar, esto lo puedo hacerlo continuamente, con el motivo de estar presente en lo que estoy haciendo. ¿Sí? Esa era mi consulta. Todo el tiempo, porque si bien
estoy asociando estas preguntas para nuestro trabajo que tiene que ver con el estrés laboral. Es muy saludable hacer y responderse a estas preguntas continuamente. Por eso yo les decía, ¿cómo me siento aquí ahora? ¿Qué hago ahora? ¿Qué necesito? Que esto me parece sumamente importante, porque si cada uno se cuestiona en este momento, ¿qué necesitan? No necesariamente de esta clase, sino ¿qué necesitan ahora, hoy, ahora y aquí, este día lunes a las 20:15? ¿Qué necesitan? En general, que necesitan, tal vez tengan una necesidad respecto a hablar con alguien, tal vez tengan una necesidad de mejorar un aspecto en su casa, el orden, por ejemplo, o decirle a alguien importante algo importante, ¿no? De la misma forma, se pueden cuestionar qué trato de evitar en este momento. Que tiene que ver tal vez con una confrontación con ustedes mismos, ¿no? ¿Qué trato de evitar? ¿Qué trato de evitar respecto a mí mismo? Entonces es un proceso generador. ¿Y qué quiero? Tiene que ver realmente con la expectativa, pero plasmada en el aquí y el ahora. ¿Qué deseo en este momento? ¿Qué quiero? ¿Qué quiero para mí? ¿Qué quiero para mi familia? ¿Qué quiero para mí como estudiante de esta maestría? ¿Qué quiero para mí o qué quiero para el otro? Entonces, no se olviden que estas preguntas tienen que ver con procesos de autoconocimiento. Y si es que a ustedes les sirve, háganse y cuestiónense todo el tiempo. ¿Cómo se sienten ahora? ¿Qué hacen en este momento? Y yo estoy seguro de que ustedes van a poder descubrir muchas cosas que probablemente puedan estar pendientes o no. Respondiendo un poco a la pregunta de Carolina en el chat, Carolina pregunta, ¿el enfoque trabaja solo aquí y ahora o va más allá? Es sumamente importante clarificar esto, porque si bien la psicoterapia gestáltica a nivel de autoconocimiento tiene como fundamento específico el vivir aquí y ahora, no significa que las cuestiones del pasado, por ejemplo, las situaciones inconclusas, no se tomen, sino más bien es que si yo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, si yo he tenido un conflicto con mi hermano hace un mes atrás, en el cual él en esta discusión me ha dicho cosas demasiado dolorosas, no significa que porque sea del pasado no voy a poder trabajarlo en el presente. Vale decir, a nivel psicoterapéutico, se trae esta situación difícil del pasado, en cierta forma, se la trae al presente para hacerla vivida, para vivirla en el presente. Y por lo tanto, como es vivida en el presente, esto va a generar sentimientos, va a generar necesidades, va a generar expectativas, va a generar el darse cuenta de cómo no he podido manejar esa situación. Y sobre ese darse cuenta, trayéndolo del pasado al presente, va a generar un darse cuenta en el que yo voy a poder discernir todo esto y finalmente tomar una decisión. Y esta decisión va a generar una transformación. Y esto es sumamente importante. Todo este darse cuenta me ayuda a poder reorganizar y ordenar de nuevo las situaciones, como para poder tener otra gama y otro punto de vista para generar nuevas cosas. Entonces, si yo trabajo esta situación difícil con mi hermano, me daré cuenta dentro de mi propia responsabilidad que yo le he hablado de una forma que he provocado su enojo. Y por lo tanto, si es que yo quiero estar bien con él ahora y aquí, después de esta sesión, yo iré o le llamaré por teléfono y le diré, hermano, disculpa, me doy cuenta de que realmente he cometido un error al decirte tal cosa. Entonces, no solamente se utiliza para situaciones de estrés, va más allá de eso. Y en el caso del futuro, si yo, por ejemplo, quiero tener
una casa enorme, por ejemplo. Si yo quiero tener una casa de lujo y estoy todo el tiempo pensando en la casa de lujo, terapéuticamente se hace esta pregunta. Bien, entonces, ¿qué haces para tener esta casa de lujo? ¿Cómo te movilizas? ¿Qué haces aquí ahora? ¿Por qué? Porque traemos esa expectativa del futuro al presente. ¿Qué haces para poder conseguir eso? Y no solamente en lo material, ¿no? Es como, yo quiero tener estabilidad y paz en mi familia. Perfecto. ¿Y cuándo la vas a conseguir? No sé, cuando la situación económica mejore, cuando dejemos de discutir. Entonces, un gestáltico te preguntaría, bueno, bien, ¿qué haces aquí ahora para poder generar eso? Para poder generar ese clima. Si es que he respondido, Carolina, tu pregunta. Susana nos pregunta, buenas noches, licenciado, con respecto a la tabla de calificaciones, ¿cómo será? Entiendo que para que las calificaciones en la maestría son homogéneas en todos los módulos, ¿no? Entonces en el material ustedes tienen la calificación precisa. Bien, podemos continuar. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bien. Entonces, me gustaría continuar con el trabajo de hoy. Un poco, si es que alguien quiere compartir alguna experiencia que ustedes hayan observado en sus fuentes laborales respecto a alguien que consideren haya vivido un momento estresante y que haya tenido reacciones específicas en su fuente laboral. Esto me gustaría hacerlo como para ejemplificar e ir clarificando todos estos puntos de propuesta respecto a este módulo y al día de hoy. Ya. Yo el año pasado, por ejemplo, tengo un compañero de trabajo. Él, por ejemplo, estábamos en un proceso de auditoría y ya sabíamos que iba a ser el proceso ese año, ¿no? Pero no teníamos la fecha todavía, pero cuando nos avisaron ya que la auditoría se iba a venir esta semana, él empezó a temblar de manera ya notoria, ¿no? Empezó a temblar, incluso se puso, como dicen, ¿no? La piel de gallina, ¿no? Sí. Y fue algo bien notorio, ¿no? Que todos notamos, ¿no? Que empezó a temblar como si algo ocultaría, como si no tuviera, digamos, nada que hacer, ¿no? O sea, aquí ya, bueno, aquí ya vienen y ya me agarran, creo, ¿no? Sí. Fue un momento, digamos, estresante para él, digamos, ¿no? ¿Y cómo tú identificas dentro de estas 5 preguntas esta reacción? Por ejemplo, el cómo se sentía ahora, por ejemplo, se sentía, digamos, nervioso, ¿no? Sí. ¿Qué hago ahora? Era su dilema, ¿no? Que ahora, ¿qué hago? ¿Qué hacemos, no? ¿Qué necesito ahora? Es que creo que la pensar con un poquito más de cabeza fría y analizar la situación, ¿no? Ver más éticamente y más profesional, ¿no? Posiblemente creo que era un miedo más que tenía. Que trato de evitar en ese momento era, digamos, tratar de evitar de ponerse en pánico, ¿no? De evitar de ponerse más nervioso, sentir miedo. ¿Y qué podía esperar del otro, no? Digamos, de la auditoría, ¿no? Para mí también fue un momento de mi primera auditoría que yo pasé, y también creo que de mi amigo también, fue, digamos, que es lo del otro, creo que es el hecho de que pasó una auditoría no es, digamos, algo que te revisan, que has hecho algo malo, ¿no? Sí. Sino el hecho de que te ven cómo es la calidad de tu trabajo y qué tienes que mejorar, y cómo, digamos, puedes hacer mejor tu trabajo, ¿no? Porque nos dicen auditoría, todos ya empiezan a decir, uy, no, y aquí nos agarraron y nos meten adentro, creo, ¿no? Sí. Ya, me parece excelente. Y una pregunta es cómo tú te percibes, cómo tú te sientes cuando hablan de auditoría. Y este es... Bueno, la primera vez que cuando me han hablado de auditoría igual estaba nervioso, ¿no? No conocía las auditorías, no sabía qué se trataba, solamente me decían que si cuentan algo, digamos, fraguado, digamos, con el tema nosotros manejamos bastante el presupuesto económico y, digamos, ven algo fraguado, entonces, digamos, nos van a estar devolver a nosotros el dinero y ven algo regular, ¿no? Pero, al final de cuentas, no pasó nada de lo que nos dijeron, ¿no? Eso creo que era más
más otros rumores que pues, realmente eran, ¿no? Ahora, cuando me dicen la auditoría, quizás un poco, trato de no ponerme nervioso, sino ver que lo que yo estoy haciendo en mi trabajo está bien, ¿no? Porque en realidad creo que mi trabajo, digamos, creo que lo hago cada vez mejor, veo que no, digamos, no incumplo algunas normas de la auditoría, ¿no? Ya, eso tiene que ver con esta Procesos, pregunta de qué más haces. que todo con los procesos financieros, ¿no? Sí. ¿Y cómo lo haces? ¿Cómo, Yo creo que es más, como tú has mencionado, trato de ponerme tranquilo? ¿Cómo lo haces? por ejemplo, pensándolo más con cabeza fría, ¿no? Cuando me dicen, eh, igual cuando hacemos realización de informes o respaldos, igual, ¿no? Simplemente veo la cantidad de informes que debo y veo, digamos, mi trabajo, ¿no? Y veo que al día cuando debo demasiado, entonces ya ahí un poco me preocupo, ¿no? Ya, Pero generalmente trato de estar al día con mi trabajo, ¿no? súper. Porque no se puede en visión mundial, eso es algo que hace imposible que alguien te diga, no, yo estoy al día con todas mis cosas, tengo mis niños patrocinados que están a cargo de mí, de mi RC, que son los niños patrocinados que nos dan, que son un número de 400 niños que tenemos que monitorear cada mes. Y nos dicen, no, yo estoy al 100%, tengo mis informes, he entregado ya todo. O sea, nadie te va a decir en visión mundial, tengo todo el día. Ujú. O sea, es algo ilógico que alguien te diga en visión mundial que que está al día, más que todo en las personas que trabajan con la parte operativa, ¿no? Y especialmente igual también las personas que trabajan en la parte de administración, igual, ¿no? Tienen igual su sobrecarga laboral, tienen que presentar reportes, informes, o sea, nadie en visión mundial, al final de cuentas, cuando uno sale de visión mundial con los blank, como dice la norma, ¿no? Se dan 15 días para saldar cuentas con la institución y que la institución salde cuentas contigo. Pero a veces he visto personas que incluso han quedado hasta 2 meses de informes, carpetas operativas, o sea, y es algo que, digamos, llama la atención, ¿no? Sí, sí, perfecto. Me parece genial lo que has compartido, Marcelo, porque yo puedo percibir que con toda la experiencia que has tenido en este tiempo en Visión Mundial, tú has ido adquiriendo formas de asumir los momentos de tensión, ¿no? O sea, cada vez que llega la auditoría o cada vez que hay X o Z situación, al escucharte yo me genera esta sensación de que tú a través de la experiencia has podido canalizar tu trabajo como para ir bajando ciertos niveles de estrés, ¿no es cierto? Y esto que lo que tú haces es que, como has mencionado, que tratas de tener siempre todo al día, que tratas de tener siempre las cosas en cierta orden, es un recurso para ti, ¿no? Y una forma del cómo yo percibo que probablemente manejas las situaciones de estrés. Sí, Luis, Sí, eso sería todo, ¿no? sí, Es muy gracias. más de contar. Gracias, Marcelo. No, porque Bien, tenemos unos minutos más si es que alguien quiere participar también. Bien, entonces, para ir acabando, me gustaría realmente tener en cuenta este aspecto, ¿no? Eh, Ustedes van a poder encontrar distintas formas, hay miles y miles de formas de poder encarar el estrés a través de distintas técnicas, a través de distintas modalidades, y lo que esta propuesta que tiene que ver con la psicoterapia gestáltica es igual, como digo, es una propuesta más para que ustedes puedan rescatar todo aquello que les sirva en su fuente de trabajo, que les sirva también a ustedes como personas en este proceso de hacer contacto consigo mismos, y que es una propuesta que vayan practicando, que vayan dándose la oportunidad de preguntarse a cada momento cómo se sienten aquí y ahora. Y también ir respondiendo a estas preguntas que son generadoras de este awareness, de este darse cuenta,
esta posibilidad de descubrir cosas a través, cosas nuestras, cosas propias a través de este enfoque. Entonces, si no hay nada más que decir, espero que tengan una muy buena noche y nos vemos hasta el siguiente jueves a la misma hora. Muchísimas gracias, que tengan buen descanso y hasta pronto.